Un estudiante entró al auto pensando que era un Uber, sin saber que pertenecía a un multimillonario. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. ¿Sueles quedarte dormida en el coche de extraños, o soy yo un caso especial? Paola tardó 3 segundos en entender dónde estaba. El cuero del asiento era demasiado suave. El olor, demasiado caro. Y la voz que acababa de hablar, demasiado cercana para pertenecer a un conductor de servicio compartido. Abrió los ojos. Un hombre la observaba desde el otro extremo del asiento trasero. Traje. Brazos cruzados. Y una sonrisa que mezclaba diversión con algo que ella no supo descifrar en ese momento. Llevabas 20 minutos roncando, añadió él, sin moverse. Paola se incorporó tan rápido que casi se golpea la cabeza con el techo. Yo no ronco. Un poco. Suavemente. Resultó casi entrañable. Ella miró alrededor. El interior del vehículo no era el de ningún coche compartido que hubiera visto en su vida. Pantallas táctiles en los apoyabrazos. Madera lacada en las puertas. Una pequeña nevera empotrada entre los dos asientos delanteros, donde el conductor, real, uniformado, invisible detrás de un cristal oscuro, esperaba sin girar la cabeza. No es un servicio de carro compartido, dijo Paola, más para sí misma que para él. Definitivamente no, confirmó el hombre. Paola sintió el calor subiendo por el cuello. Me equivoqué de coche. Sí. En el aparcamiento del hospital había 4 coches negros iguales y estaba lloviendo y yo. Se detuvo. Estaba justificándose ante un desconocido dentro de cuyo coche había entrado sin permiso y se había quedado dormida durante 20 minutos. Lo siento, dijo, buscando la manilla de la puerta. Bajo ahora mismo. Son las 12:30 de la noche, respondió él. ¿A qué parte de Madrid vuelves? Eso no es asunto suyo. Él levantó una ceja. La primera señal de que aquella respuesta no era la que esperaba. Técnicamente acabas de usar mi coche como dormitorio. Creo que puedo hacer una pregunta. Y yo creo que puedo no responderla. Silencio. El hombre la miró un momento más, sin perder la calma. Luego se recostó ligeramente en el asiento, como si la situación le resultara genuinamente interesante. Rodrigo Castellanos, dijo. El nombre no le dijo nada a Paola en ese instante. Pero algo en la forma en que lo pronunció, sin esperar reacción, sin necesitar que ella lo reconociera, le indicó que era alguien a quien mucha gente solía reconocer. Paola, respondió ella, sin apellido. ¿Trabajas en el hospital? Hago entregas. Servicio de comida nocturno. Segundo trabajo. Él no dijo nada. Solo asintió. Baja en mi parada y pide otro coche, dijo Rodrigo. O te llevo. Como prefieras. No necesito que me lleve a ningún sitio. Son casi las 12:30, llevas el uniforme de trabajo y llevas, ¿cuántas horas en pie? Paola calculó mentalmente. Desde las 7 de la mañana en la cafetería universitaria. Clases al mediodía. Entregas a partir de las 9 de la noche. Eso tampoco es asunto suyo, repitió. Él sonrió. Esta vez sin ironía. Tienes razón. Golpeó suavemente el cristal que lo separaba del conductor. Ernesto, hacemos una parada. No tiene que hacer eso, protestó Paola. Ya lo estoy haciendo. Paola sopesó sus opciones. Eran las 12:30. Llovía. Tenía el teléfono con un 10% de batería y la aplicación de servicio de carro cargando a velocidad desesperante. El asiento donde estaba era el más cómodo en el que había estado sentada en semanas. Bien, dijo al fin. Pero no es caridad. Es simplemente que llueve. Claro, respondió él, con ese tono que no confirmaba ni negaba nada. Paola le dio la dirección al conductor mirando hacia la ventanilla, no hacia Rodrigo. El coche avanzó con una suavidad que ningún vehículo compartido habría logrado jamás. ¿Primero trabajo?, preguntó él al cabo de un momento. Cafetería universitaria.
De 7 a 2. ¿Y estudias? Administración de empresas. Cuarto año. Rodrigo no respondió de inmediato. Paola notó que la observaba de una manera distinta. No condescendiente. Algo más parecido a la atención genuina. ¿Cuántas horas duermes? Las suficientes. Eso no responde la pregunta. No pretendía hacerlo. Él volvió a sonreír. Y esta vez Paola, a pesar de sí misma, tuvo que contener el impulso de hacer lo mismo. El coche frenó frente a su edificio. Un bloque de apartamentos en Carabanchel, con la fachada antigua y el portal con un timbre que a veces funcionaba y a veces no. Rodrigo miró el edificio sin comentar nada. Pero Paola vio el gesto. Lo vio porque llevaba toda la vida viéndolo, la fracción de segundo en que alguien de otro mundo procesaba el suyo. Gracias por el trayecto, dijo, con la mano en la manilla. Necesito una asistente personal, dijo Rodrigo. Paola se quedó quieta. El salario es competitivo. El horario, flexible. Y no implica quedarse dormida en mi coche, aunque eso tampoco está explícitamente prohibido. Paola giró la cabeza hacia él muy despacio. ¿Me está ofreciendo trabajo? Te estoy diciendo que hay una posición disponible. Lo que hagas con esa información es decisión tuya. Ella lo miró un momento. Evaluó si era una broma. No lo parecía. ¿Por qué? Porque llevas 17 horas trabajando, estudias administración y en los últimos 4 minutos has bloqueado todas mis preguntas con precisión quirúrgica. Sacó una tarjeta del bolsillo interior de la chaqueta y la dejó en el reposabrazos entre los dos. Si te interesa, llama mañana. Paola miró la tarjeta. Rodrigo Castellanos. Castellanos y Asociados. Madrid. La cogió sin decir nada. Bajó del coche. La lluvia había parado. Cuando el vehículo se alejó, se quedó un momento en la acera con la tarjeta en la mano y la sensación de que algo había empezado, aunque todavía no supiera exactamente qué. La cafetería universitaria olía a café quemado y pan recalentado a las 7:15 de la mañana. Paola colocaba tazas con movimientos automáticos cuando su compañera Pilar apareció por la puerta de servicio con cara de no haber dormido lo suficiente. «Llegas tarde», dijo Paola. «Llego a la hora». «Eres tú la que siempre llegas pronto». Pilar se amarró el delantal y la miró de reojo. «¿Qué te pasó anoche?» «Te mandé 3 mensajes. Me metí en el coche equivocado». Pilar se detuvo en seco. «¿Qué?» «En el aparcamiento del hospital. Pensé que era mi Cabify. No era mi Cabify. Y me quedé dormida dentro». Pilar la miró fijamente durante 3 segundos completos. «Dormida». 20 minutos, según él. ¿Según quién? Paola dejó las tazas sobre la barra y sacó la tarjeta del bolsillo de su delantal. Pilar la tomó, la leyó, la giró como si hubiera información oculta en el reverso. Castellanos y Asociados, leyó en voz alta. Paola. Esto es una empresa real. Muy real. Rodrigo Castellanos se interrumpió. ¿Cuánto sabes de él? Nada. Me dio la tarjeta antes de bajarme. Es multimillonario. Construyó Castellanos y Asociados desde cero. Inversión, desarrollo inmobiliario de alto nivel, participaciones en tecnología. Pilar bajó la tarjeta despacio. ¿Y tú le roncaste encima durante 20 minutos? No ronco. Eso lo dicen todos los que roncan. Paola recogió la tarjeta. La miró un momento más. Necesito el dinero, dijo al fin. La Academia de Lucía sube la cuota el mes que viene. El nombre de su hermana menor lo cambió todo. Pilar lo sabía. Dejó el tono de broma a un lado. ¿Vas a llamar? Paola guardó la tarjeta. Voy a terminar mi turno primero. La sede de Castellanos y Asociados ocupaba las últimas 4 plantas de un edificio de cristal en el Paseo de la Castellana.
El vestíbulo tenía techos altos, suelo de mármol y una recepcionista que la miró de arriba a abajo cuando Paola se acercó al mostrador con su mejor chaqueta, que tenía un hilo suelto en la manga izquierda. «Tengo una cita con el señor Castellanos», dijo Paola. Paola Juárez. La recepcionista comprobó la pantalla. Planta 31. Le avisamos. El ascensor era silencioso y veloz. Paola contó los pisos en el panel luminoso y aprovechó para revisar mentalmente lo que sabía de la empresa. Había buscado en internet la noche anterior. 2 horas de lectura que confirmaban lo que Pilar había dicho, y añadían detalles que le provocaban un nudo en el estómago. Castellanos y Asociados gestionaba activos por encima de los 800 millones de euros. Rodrigo Castellanos había construido la empresa en 12 años sin herencia familiar ni socios inversores iniciales. Era conocido en el sector por ser meticuloso, exigente y escasamente dado a la conversación informal. Las puertas del ascensor se abrieron. Un despacho abierto, luz natural por todos los ventanales, y al fondo, detrás de un escritorio limpio y amplio, Rodrigo Castellanos levantó la vista de unos documentos. Paola Juárez, dijo, como si terminara de confirmar algo que ya sabía. La misma que entró en su coche sin invitación, respondió ella. Él hizo un gesto breve hacia la silla al otro lado del escritorio. Siéntate. Paola se sentó. Mantuvo la espalda recta y las manos juntas sobre las rodillas, aunque el impulso era cruzar los brazos. ¿Por qué estudiaste administración de empresas? Preguntó él directamente, sin preámbulos. Porque quiero entender cómo funciona el dinero antes de que el dinero decida por mí. Rodrigo la miró un momento. ¿Tienes experiencia en gestión de agenda o coordinación de reuniones? En la cafetería organizo turnos, proveedores y reservas de espacios para eventos universitarios. No es lo mismo, pero la lógica es la misma. No es lo mismo, confirmó él. Ya lo dije. Pero la honestidad cuenta. Apoyó los codos sobre el escritorio. El trabajo es exigente. Horario irregular. Habrá semanas de mucha presión y reuniones que empiezan a las 7 de la mañana y terminan a la medianoche. Eso lo conozco bien. El salario base es de 2.400 euros mensuales, más variable por objetivos. Paola no parpadeó, aunque por dentro algo se agitó. Era casi el doble de lo que sumaban sus 2 trabajos juntos. ¿Cuándo empezaría? Lunes. Necesito avisar en los 2 trabajos actuales. Tienes hasta el viernes para gestionar eso. Paola asintió. Rodrigo recogió los papeles que tenía delante, señal de que la reunión terminaba. Una pregunta, dijo Paola antes de levantarse. Él esperó. ¿Por qué yo? No tengo experiencia de asistente. Hay cientos de candidatos con currículum mejor que el mío. Rodrigo dejó los papeles sobre el escritorio. Porque llevas 2 trabajos, 4º año de carrera, y cuando te ofrecí el trayecto en coche rechazaste la ayuda por instinto antes de aceptarla por sentido común. Eso me indica que no mezclas el orgullo con la inteligencia. Y porque bloqueaste todas mis preguntas sin ponerte nerviosa. Paola se levantó. El lunes, confirmó, y salió sin añadir nada más. En el ascensor, cuando las puertas se cerraron, exhaló despacio. 2.400 euros. La cuota de la Academia de Lucía estaba cubierta. El alquiler, cubierto. Los libros del 5º año, cubiertos. Sacó el teléfono. Escribió a Pilar, empiezo el lunes. La respuesta llegó en 4 segundos, ¿vas a casarte con él o solo trabajar para él? Paola cerró la aplicación sin responder. El primer lunes fue un impacto. No por el despacho, ni por la vista desde el piso 31, ni por la agenda de Rodrigo que parecía diseñada para desafiar las leyes del tiempo. Sino por la señora Carmen. Carmen Fuentes llevaba 14 años como responsable de la casa particular de Rodrigo y también supervisaba la logística doméstica que se cruzaba con la agenda profesional. Tenía un criterio claro sobre cómo debían hacerse las cosas, una memoria prodigiosa para los detalles y una forma directa de hablar que Paola agradeció desde el primer momento.
Tienes cara de lista, le dijo Carmen la primera vez que se vieron, en el pasillo de la planta 31. Eso aquí es bueno y malo al mismo tiempo. ¿Por qué malo? Porque los listos se aburren rápido. Y cuando se aburren, se van. Y él no puede permitirse más rotación en este puesto. ¿Cuántas asistentes ha tenido? 3 en 2 años. Carmen la miró con calma. La primera no aguantó el ritmo. La segunda cometió el error de creerse imprescindible. La tercera, prefiero no entrar en detalles. Entendido. Lo que necesita saber del señor Castellanos es esto: exige mucho, pero da más de lo que exige. No espera que seas perfecta. Espera que seas honesta cuando cometes un error. Eso sí, si ocultas un error, no hay segunda oportunidad. Paola asintió. ¿Algo más? Carmen la observó un momento más. Que el café lo toma sin azúcar pero con temperatura exacta. 85 grados. Ni más ni menos. Si alguien le trae café hirviendo 3 veces seguidas, la cuarta vez ya no lo acepta. ¿Y si se lo traigo a 85 grados la primera vez? Carmen sonrió por primera vez. Entonces llegarás al martes. Llegó al martes. Y al miércoles. Y a las siguientes 3 semanas. El trabajo era exigente de una manera que Paola no esperaba. No por la cantidad de tareas, sino por la precisión que requerían. Rodrigo no daba instrucciones 2 veces. Asumía que la primera explicación era suficiente y esperaba que lo fuera. En los primeros días, Paola cometió 2 errores, uno en la coordinación de horarios de una reunión con un grupo inversor de Frankfurt, y otro en el orden de prioridad de unos documentos legales. En ambos casos, Rodrigo lo señaló sin levantar la voz y sin añadir comentario adicional. Paola lo corrigió sin excusas. Rodrigo no lo volvió a mencionar. Fue Carmen quien, al final de la segunda semana, le dijo en voz baja mientras revisaban la agenda del día siguiente. Llevas aquí 15 días y no lo has mencionado ni una vez. ¿Mencionar qué? Que entraste en su coche por error y te quedaste dormida. Paola la miró de reojo. No es relevante para el trabajo. Carmen asintió despacio, como si eso fuera exactamente la respuesta correcta. Bien, dijo. Entonces puede que llegues al mes. A las 3 de la tarde del último jueves de octubre, Paola estaba revisando los estados financieros trimestrales que debía preparar para la reunión del día siguiente con el consejo asesor cuando algo le llamó la atención. Era un número. Una cifra en el apartado de gastos de gestión del segundo trimestre que no cuadraba con las partidas del informe consolidado. La diferencia era de 143.000 euros. No era un error tipográfico. Los decimales eran correctos, el formato era correcto. Era una partida que existía en un documento y no aparecía reflejada de forma coherente en otro. Paola lo revisó 2 veces. Luego una tercera. Buscó el documento original del que procedía esa partida. Encontró la referencia cruzada. Y cuando la abrió, entendió el problema. No era un error de contabilidad. Era una reclasificación de concepto hecha en julio que nadie había trasladado correctamente al informe consolidado que iban a presentar al día siguiente. Si el consejo asesor revisaba esa cifra con detalle, iba a hacer preguntas que Rodrigo no podría responder sin parecer que había ocultado información. Paola guardó los documentos, tomó los 2 informes físicos y fue directamente al despacho de Rodrigo. Hay un problema en los estados del segundo trimestre, dijo sin preámbulo. Rodrigo levantó la vista del ordenador. ¿Cuál? Una reclasificación de julio en la partida de gestión operativa que no se trasladó al consolidado. La diferencia es de 143.000 euros. Si el consejo lo detecta mañana sin que lo hayamos señalado nosotros primero, va a aparecer una omisión deliberada. Rodrigo extendió la mano. Paola le pasó los 2 documentos. Él los revisó durante 2 minutos en silencio. ¿Cómo lo encontraste? Revisando para la reunión de mañana. El equipo de contabilidad tiene 4 personas y llevan 3 semanas preparando estos informes. Ya lo sé. Rodrigo la miró.
¿Tienes la corrección? El ajuste es sencillo, una nota explicativa en el consolidado que describa la reclasificación y normalice la cifra. Puedo tenerlo listo en 1 hora. Rodrigo dejó los documentos sobre el escritorio. Hazlo. Paola volvió a su mesa. Tardó 48 minutos. Cuando entregó el documento corregido con la nota explicativa redactada en lenguaje técnico preciso, Rodrigo lo leyó completo sin interrumpirla. ¿Dónde aprendiste a leer informes financieros de esta manera?, preguntó al terminar. 4º año de administración de empresas. Y 2 años mirando las cuentas de mi casa para cuadrarlas. Rodrigo no sonrió. Pero algo en su expresión cambió de una manera que Paola ya empezaba a reconocer. Era el gesto de alguien que actualiza mentalmente la categoría en la que había colocado a otra persona. Buen trabajo, dijo simplemente. Era la primera vez que usaba esas palabras. Paola volvió a su mesa sin comentarlo. Pero cuando pasó por delante del despacho de Carmen, la mujer la miró desde su escritorio y levantó ligeramente las cejas. ¿Qué pasó? Le encontré un error al informe del consejo. Carmen dejó el bolígrafo. Y me dijo buen trabajo. Carmen asintió despacio, con la expresión de alguien que acaba de ver confirmarse una teoría. Interesante, murmuró, volviendo a sus papeles. La madre de Rodrigo llegó un martes de noviembre sin avisar. Paola estaba en la sala de reuniones de la planta 31 coordinando una videoconferencia con un grupo inversor de Lisboa cuando escuchó la voz en el pasillo, clara, bien proyectada, con el acento de alguien acostumbrado a que las habitaciones se ordenen a su alrededor. ¿Dónde está mi hijo? Paola terminó la videoconferencia en 3 minutos, más rápido de lo previsto, y salió al pasillo. Doña Amparo Castellanos tenía una presencia que llenaba el espacio. Traje sastre, pañuelo de seda, la postura de quien nunca ha dudado de ocupar el primer lugar en una habitación. Miró a Paola de la misma forma en que miraba el resto del despacho, como si estuviera evaluando si merecía estar ahí. ¿Eres la nueva?, preguntó, sin presentarse. Soy la asistente del señor Castellanos. Paola Juárez. ¿Cuánto llevas? Casi 2 meses. Doña Amparo asintió, con ese movimiento que no confirmaba aprobación sino simplemente registraba información. Rodrigo no está disponible ahora mismo, dijo Paola. Tiene una llamada hasta las 6. Si quiere esperarle, puedo. Ya sé dónde está el despacho de mi hijo, la interrumpió doña Amparo. He estado aquí bastantes veces antes de que tú llegaras. Por supuesto, respondió Paola, sin mover un músculo. ¿Le preparo algo mientras espera? La mujer la miró un momento con una expresión difícil de descifrar. Un té. Sin bolsita. Hojas sueltas. Ahora mismo. Paola fue a la pequeña cocina del piso. Carmen estaba allí, y al verla entrar con aquella expresión supo exactamente qué había pasado. ¿Ya llegó?, murmuró. Sí. ¿Te dijo algo? Me preguntó si era la nueva. Carmen suspiró. No te lo tomes de forma personal. Lo dice de todos. No me lo tomo de ninguna forma. Carmen la miró de reojo mientras preparaba el té. Rodrigo tiene una presentación esta tarde con 3 socios nuevos del área de inversión. Va a querer que estés presente para tomar notas y coordinar los materiales. Lo sé. Tengo todo preparado. Doña Amparo se quedará a cenar. Es lo que hace cuando aparece sin avisar. Intenta no cruzarte con ella sin motivo. Entendido. Paola llevó el té a la sala donde doña Amparo esperaba. Lo dejó sobre la mesa con calma. La mujer lo tomó sin mirarla. ¿Tienes carrera?, preguntó, sin apartar los ojos de la ventana. Administración de empresas. 4º año. ¿En qué universidad? Complutense de Madrid. Doña Amparo asintió con un movimiento que no expresaba nada en particular. ¿Y antes de esto, dónde trabajabas? En una cafetería universitaria y haciendo entregas nocturnas. La mujer giró la cabeza hacia ella por primera vez desde que había llegado. ¿Entregas? Sí.
El silencio duró exactamente el tiempo que doña Amparo necesitó para decidir que esa información le decía todo lo que necesitaba saber sobre Paola Juárez. Rodrigo siempre ha tenido un punto débil por los proyectos de rescate, dijo, con una ligereza calculada. No te lo tomes mal. Es generoso. Paola mantuvo el tono completamente plano. ¿Necesita algo más? No. Paola salió de la sala. En el pasillo, contó hasta 5 en silencio. Luego fue a su mesa, abrió los materiales de la presentación de la tarde y se concentró en el trabajo. A las 5:30, cuando los 3 socios inversores llegaron a la sala de juntas, doña Amparo apareció también. Se sentó en una silla lateral, cerca de la entrada, con la expresión de alguien que asiste a un evento del que forma parte por derecho propio. Rodrigo la vio al entrar y su expresión se tensó ligeramente, aunque no dijo nada. La presentación comenzó. Paola coordinó los materiales, tomó notas y respondió 2 preguntas técnicas que los socios hicieron sobre los informes financieros. Rodrigo la dejó responder. Los socios asintieron. Fue entonces cuando doña Amparo intervino. Rodrigo, dijo, con ese tono de madre que convierte el nombre propio en una señal, ¿no debería ser tu equipo financiero quien respondiera estas preguntas? El silencio que siguió duró 2 segundos. Los socios miraron a doña Amparo. Luego a Paola. Luego a Rodrigo. Mi asistente tiene acceso completo a los informes y ha trabajado directamente con los datos, respondió Rodrigo, sin elevar la voz. Sigue, Paola. Paola continuó. No miró a doña Amparo. No necesitaba hacerlo. Cuando los socios se fueron, Rodrigo cerró la puerta de la sala y se quedó de pie frente a su madre. ¿Qué estás haciendo aquí, mamá? Vine a verte. ¿Acaso necesito una cita? No. Pero sí avisar. Doña Amparo recogió su bolso. Esa chica, dijo, bajando la voz aunque Paola ya había salido. No es lo que necesitas aquí. Hace 2 semanas encontró un error en los estados financieros que 4 contables habían pasado por alto. Le dije que sí es lo que necesito aquí. Me refería a otra cosa. Ya lo sé, dijo Rodrigo. Y por eso no vamos a seguir con esta conversación. Noviembre trajo frío y a Isabela Montfort. Paola la vio llegar un jueves por la mañana. No necesitó que nadie se la presentara. La forma en que Isabela entró al piso 31, saludó a la recepcionista por su nombre y avanzó hacia el despacho de Rodrigo con la seguridad de alguien que conoce el camino de memoria fue suficiente información. Era directora de una empresa de gestión patrimonial con sede en Barcelona y Madrid. Eso lo sabía Paola porque había preparado el expediente de la reunión que figuraba en la agenda, Manfred Capital, propuesta de fusión estratégica, reunión exploratoria. 90 minutos reservados. Lo que no aparecía en la agenda era que Rodrigo e Isabela habían tenido una relación 6 años atrás. Eso lo supo por Carmen, que se lo contó esa misma mañana con la precisión quirúrgica de quien lleva 14 años observando. ¿Por qué me lo cuentas?, preguntó Paola. Porque cuando entres a esa reunión con los materiales, ella te mirará de una manera determinada. Prefiero que estés preparada y no confundas esa mirada con algo que no es. ¿Qué tipo de mirada? La de alguien que está midiendo si representa alguna amenaza. Paola lo procesó. ¿Y lo represento? Carmen la miró un momento con esa calma suya que lo decía todo sin decir nada. Eso depende de cosas que yo no voy a determinar por ti. Paola entró a la reunión con los materiales a la hora exacta. Isabela la recibió con una sonrisa perfectamente construida. ¡Qué eficiente!, dijo Isabela, con ese tono que convertía el cumplido en otra cosa. ¿Llevas mucho tiempo con Rodrigo? 2 meses. Respondió Paola. Ah. Entonces eres nueva. Sí. ¿Y ya te encarga los materiales de reuniones como esta? Me encarga los materiales de todas las reuniones. Isabela sonrió de nuevo. Rodrigo, sentado al otro extremo de la mesa, observó el intercambio sin intervenir. La reunión fue profesional y tensa a partes iguales.
La propuesta de Manford Capital era sólida, una fusión de divisiones de gestión patrimonial que en papel beneficiaba a ambas partes. Isabela la presentó con precisión y con esa seguridad de quien sabe exactamente cuánto vale lo que ofrece. Lo que no estaba en la presentación, pero Paola captó mientras tomaba notas, era la segunda capa de la propuesta. Isabela mencionó 3 veces que la fusión requería una dirección conjunta consolidada. Y las 3 veces, mientras lo decía, su mirada iba de los documentos a Rodrigo con una claridad que no tenía nada de empresarial. La reunión terminó sin acuerdo. Rodrigo dijo que estudiaría la propuesta. Cuando Isabela salió, Paola recogió los materiales en silencio. Rodrigo se quedó de pie junto a la ventana, mirando la castellana. ¿Qué opinas de la propuesta?, preguntó él, sin darse la vuelta. Paola dudó un segundo. ¿Le importa mi opinión? Si no me importara, no preguntaría. Paola dejó los documentos sobre la mesa. Los números son correctos. La estructura tiene sentido en papel. Pero hay una cláusula en el apartado de gobernanza que le daría a Manford Capital derecho de veto en decisiones de inversión superiores a 2 millones de euros. Si firma eso, deja de tener control unilateral sobre el 30% de su cartera activa. Rodrigo se giró hacia ella. ¿Lo leíste durante la reunión? Sí. Silencio. ¿Algo más? Que la cláusula está redactada de forma que parece un detalle técnico menor. No lo es. Rodrigo la miró durante un momento que duró más de lo que Paola esperaba. Bien, dijo al fin. Y eso fue todo. Paola salió del despacho. En el pasillo, Carmen la esperaba con una taza de café. ¿Cómo fue? Detecté algo en la propuesta. ¿Y él? Escuchó. Carmen le pasó la taza. Bien, dijo, exactamente con el mismo tono que Rodrigo. Y a Paola, por algún motivo que no quiso analizar en ese momento, le resultó más satisfactorio de lo que esperaba. Diciembre llegó con frío seco y con un problema que Paola no había anticipado. Su casero la llamó un lunes por la mañana antes de que saliera para la oficina. Paola, soy el señor Ruiz. Necesito hablar contigo sobre el piso. Era un hombre mayor, directo y sin rodeos. Le explicó que había decidido vender el inmueble. Los inquilinos tenían derecho legal a permanecer durante el proceso, pero el comprador quería el piso vacío para reformarlo antes de la firma definitiva. El acuerdo que había alcanzado con el nuevo propietario incluía una compensación para los inquilinos que salieran voluntariamente antes del 15 de enero. Paola escuchó toda la explicación de pie en su cocina, con el abrigo puesto y el bolso en la mano. Entiendo, dijo al terminar. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta final de mes, idealmente. Colgó. Se quedó mirando la cocina. Los azulejos blancos con una grieta en la esquina que llevaba ahí desde que llegó, la ventana que daba al patio interior donde siempre había ropa tendida de los vecinos, la mesa donde había estudiado hasta las 2 de la madrugada durante 3 años. Llamó a Pilar. ¿Puedes quedarte en mi casa unos días?, preguntó Pilar de inmediato, antes de que Paola terminara de explicar. No tengo tantos días, Pilar. Y tu piso es para una persona. Ya nos apañamos. No. Voy a buscar algo. Buscó durante 3 días. Los precios en Madrid para diciembre eran lo que eran, pisos pequeños en zonas alejadas con fianzas de 2 meses más el primero, en un momento en que Paola todavía estaba pagando la cuota de la Academia de Lucía y los libros del segundo cuatrimestre. El jueves por la tarde, Carmen la encontró en su mesa con la cara de alguien que lleva 3 días durmiendo menos de lo habitual. ¿Qué pasa?, Paola se lo explicó. Carmen escuchó sin interrumpir. ¿Has encontrado algo? Todavía no. Carmen asintió muy despacio. Luego se fue sin decir nada más. Esa misma tarde, antes de que Rodrigo saliera del despacho, Carmen fue a hablar con él. Paola no escuchó la conversación. Solo vio que Carmen entraba, que la conversación duró quizás 4 minutos, y que cuando salió tenía esa expresión suya de quien ha plantado una semilla y sabe que germinará.
A las 6:15, Rodrigo apareció junto a la mesa de Paola. Carmen me dijo lo del piso. Paola levantó la vista. No era necesario que le contara. Tengo una habitación de invitados en casa que lleva 1 año sin usarse. Lo dijo sin preámbulo, sin dramatismo. Es una solución temporal mientras encuentras algo. Sin coste. Paola abrió la boca para rechazarlo. No es caridad, añadió Rodrigo antes de que pudiera hablar. Es lo mismo que dijiste tú aquella noche cuando te ofrecí llevarte a casa. Ella lo miró. Eso no es lo mismo. ¿Por qué no? Porque vivir en su casa y trabajar para usted al mismo tiempo es una situación que... ¿Qué? Paola buscó las palabras exactas. Que complica las cosas. Únicamente si decidimos complicarlas. La habitación tiene llave. Carmen está allí por las mañanas. Y la alternativa es que pases las próximas semanas buscando piso en diciembre en Madrid, que ya sabemos los dos cómo acaba eso. Paola no respondió de inmediato. 1 semana, dijo al fin. Mientras encuentro algo. El tiempo que necesites. Respondió él, y volvió a su despacho. La casa de Rodrigo estaba en La Moraleja, en una urbanización con jardín propio y silencio de noche. Paola llegó el sábado con 2 maletas y la convicción de que sería temporal. La habitación de invitados era más grande que su piso anterior. Carmen le mostró el funcionamiento de todo con la eficiencia de quien hace eso por primera vez pero lleva años preparándolo mentalmente. El desayuno está a las 8 si quieres unirte, dijo Carmen. Él casi nunca baja antes de las 8:15. ¿Tienes tiempo? No es necesario que... No es necesario. Pero la cocina está ahí. Y la nevera tiene cosas. Paola deshizo las maletas en media hora. Se sentó en el borde de la cama y escuchó el silencio de la casa. Era un silencio diferente al del apartamento de Carabanchel, más amplio, más quieto. Sin vecinos al otro lado de la pared, sin el ruido del ascensor antiguo, sin la grieta en el azulejo de la cocina. El domingo por la mañana bajó a las 8:05. Rodrigo ya estaba en la cocina, con una taza de café y los periódicos financieros del día desplegados sobre la isla central. Se miraron un momento. Buenos días, dijo Paola. Buenos días. Ninguno de los dos añadió nada durante 30 segundos. Paola fue directamente a la cafetera. Rodrigo volvió a los periódicos. ¿Tienes planes hoy?, preguntó él sin levantar la vista. Tengo que estudiar. Examen la semana que viene. ¿De qué? Análisis de estados financieros. La asignatura más difícil del grado, según el departamento. Rodrigo dejó el periódico. ¿Qué parte se te complica? La valoración de activos intangibles en empresas de tecnología. Los métodos de descuento de flujos no capturan bien el valor de patentes en etapa temprana. Rodrigo la miró durante un momento. ¿Tienes los apuntes aquí? Sí. Tráelos después del desayuno. Paola lo miró. No tiene que. Ya lo sé. Recogió su taza. Tráelos. Pasaron 2 horas en la mesa del estudio con los apuntes de Paola, los casos prácticos del examen y los ejemplos reales que Rodrigo sacaba de su propia experiencia con la cartera de inversiones de la empresa. No fue una lección, fue una conversación entre 2 personas que piensan de formas similares pero desde posiciones distintas. Paola hacía preguntas directas. Rodrigo las respondía con la misma precisión que usaba en el despacho, pero sin la distancia que el entorno profesional imponía. Cuando terminaron, Paola recogió los apuntes en silencio. Gracias, dijo. Para el examen, el método de opciones reales funciona mejor que el descuento de flujos en los casos que describes. Si quieres, puedo enviarte 3 informes de valoración que hicimos el año pasado. Son un ejemplo práctico directo. Sí. Gracias. Se miraron un momento más. Luego Rodrigo se levantó y fue a su despacho, y Paola se quedó en la mesa con la sensación de que algo había cambiado sin que ninguno de los dos lo hubiera decidido conscientemente.
El problema con vivir en la misma casa que la persona para quien trabajas es que los bordes se vuelven difusos. No de golpe. Despacio. La semana que había prometido que sería temporal se convirtió en 2 semanas, luego en 3. Paola siguió buscando piso, pero el mercado de diciembre era lo que era, y cada vez que encontraba algo razonable, había una razón práctica para esperar un poco más: el examen, el cierre trimestral de la empresa, la visita de los socios de Frankfurt que requería 3 días de preparación intensa. Carmen la observaba con esa mirada suya que no juzgaba pero tampoco fingía no ver. ¿Encontraste algo?, le preguntó una mañana. Hay un piso en Chamberí que parece razonable. Voy a verlo el miércoles. Bien, dijo Carmen. Y no añadió nada más. Lo que sí se añadía solo, sin que nadie lo decidiera, era lo otro. Los desayunos del domingo se repitieron. No todos los domingos, algunos Rodrigo salía temprano, otros Paola tenía que estudiar sin interrupciones. Pero cuando coincidían, la conversación surgía con una facilidad que ninguno de los dos comentaba. Hablaban de economía, de los libros que Paola estaba leyendo para el grado, de un caso de inversión que Rodrigo había gestionado 10 años atrás y que guardaba algún parecido estructural con los apuntes del examen. Una noche de la segunda semana, Paola estaba en el salón con el ordenador cuando Rodrigo bajó del estudio. Era tarde, pasada la medianoche. ¿Todavía trabajando?, preguntó él desde la entrada del salón. Revisando un borrador del informe para el lunes. Rodrigo se acercó. Miró la pantalla por encima de su hombro. Señaló un párrafo. Esa frase está bien redactada pero lleva a una conclusión que el consejo va a cuestionar. Cambia el enfoque del argumento en el tercer párrafo y el cuarto se sostiene solo. Paola lo leyó de nuevo. Tenía razón. ¿Cómo sabe siempre cuál es el punto débil?, preguntó ella sin pensar. Porque llevo 12 años siendo el que hace las preguntas en esas reuniones. Se quedó de pie junto a ella un momento. Termina pronto. Mañana hay reunión a las 8. Ya lo sé. Él no se fue de inmediato. Se quedó un segundo más de lo necesario. Buenas noches, dijo al fin. Buenas noches. Después de que salió, Paola se quedó mirando la pantalla un momento antes de volver al informe. Corrigió el tercer párrafo. El cuarto quedó mejor. Isabela volvió antes de Navidad. Esta vez no con una reunión de agenda, sino con una llamada directa a Rodrigo que derivó en una invitación a cenar que Paola supo porque Carmen le mencionó con su habitual economía de palabras. Esta noche come fuera. Entendido, dijo Paola. Con Montfort. Paola no respondió. Esa noche, cuando Rodrigo salió a las 8 con el traje que usaba para los eventos de cierto nivel, Paola estaba en la cocina preparando algo para cenar. Él pasó por la puerta, la vio, y se detuvo un momento. ¿Tú no sales? No. Estudio. ¿Necesitas algo? No, gracias. Rodrigo asintió y salió. Paola cenó sola. Estudió hasta las 11. Luego se fue a la habitación y no escuchó cuando llegó él. Al día siguiente, en la oficina, Isabela llamó por la mañana. Paola atendió la llamada como parte de sus funciones. ¿Está Rodrigo disponible?, preguntó Isabela, con ese tono que hacía que la pregunta sonara a algo distinto. Está en una reunión hasta mediodía. ¿Le dejo un mensaje? Dile que estuve pensando en lo que hablamos anoche. Que creo que hay forma de ajustar la cláusula de gobernanza si hay voluntad de las dos partes. Dile también que fue una noche agradable. Se lo digo. Cuando Rodrigo salió de la reunión y Paola le dio los mensajes, él escuchó en silencio. Cita a Montfort para el martes, dijo. Media hora. ¿Y el otro mensaje? Rodrigo la miró. ¿Cuál otro mensaje? Paola mantuvo el tono completamente neutro. Que fue una noche agradable. Rodrigo cogió los documentos de la reunión anterior. Eso no es un mensaje que requiera respuesta. Paola asintió y fue a coordinar la cita del martes. No pensó en ello. ¿O lo intentó?
El martes llegó con una sorpresa que Paola no estaba en el mapa de anticipar. La reunión con Isabela fue diferente a la anterior. Esta vez había 2 personas más, el abogado de Montfort Capital y un asesor financiero independiente. Era una delegación real, no una reunión exploratoria. Isabela llegó con una versión revisada de la propuesta de fusión, con la cláusula de gobernanza modificada. Paola preparó los materiales, entró a la sala, los distribuyó y se sentó en su posición habitual para tomar notas. Isabela comenzó la presentación. A los 12 minutos, se dirigió directamente a Rodrigo. He pensado mucho en los términos desde nuestra cena. Su voz tenía un registro diferente al profesional. Creo que la propuesta tiene más fuerza si va acompañada de una estructura de liderazgo que transmita continuidad y solidez al mercado. Una dirección conjunta de Castellanos y Montfort enviaría un mensaje muy claro a los inversores. El abogado de Montfort asintió como si eso fuera parte acordada del guión. Entiendo la propuesta empresarial, respondió Rodrigo. ¿Qué implica exactamente la dirección conjunta en términos de gobierno? Que las decisiones estratégicas se tomen en consenso. Isabela sostuvo su mirada. Entre nosotros. El silencio duró 3 segundos. Paola los contó sin levantar la vista de sus notas. ¿Eso incluye las decisiones de cartera activa?, preguntó Rodrigo. Naturalmente. La fusión real requiere integración real. Rodrigo giró ligeramente la cabeza hacia Paola. ¿Tienes delante el apartado de gobernanza de la versión anterior? Sí. La cláusula nueva, ¿modifica el derecho de veto o solo lo reformula? Paola revisó el documento que tenía delante. Leyó el párrafo específico. Lo reformula. El efecto práctico es el mismo. Cualquier inversión superior a 1.800.000 euros requiere aprobación de las 2 partes. En la versión original era 2 millones. Bajó el umbral. El abogado de Montfort se movió ligeramente en su silla. Isabela miró a Paola con esa sonrisa perfectamente construida. Impresionante que tu asistente lea los contratos durante las reuniones. Para eso está aquí, respondió Rodrigo, sin variar el tono. Claro. Isabela volvió a mirarlo a él. Rodrigo, lo que te propongo va más allá de lo puramente empresarial. Creo que los 2 sabemos eso. Y creo que tiene sentido construir algo juntos. En todos los sentidos. Lo dijo frente al abogado, frente al asesor, frente a Paola. Rodrigo dejó el documento sobre la mesa. Agradeceré que me envíes la propuesta revisada por escrito. La estudiaré con mi equipo legal. Se levantó. Gracias por venir. La reunión terminó en ese instante. Isabela tardó un segundo en reaccionar, pero lo hizo con la compostura de quien tiene entrenamiento para esto. Recogió sus documentos, saludó a Rodrigo con 2 besos y salió con su equipo sin mirar a Paola. Cuando la sala quedó vacía excepto por Rodrigo y Paola, ninguno de los 2 habló durante un momento. ¿Algo más que debas saber de esa propuesta?, preguntó Rodrigo. El asesor financiero que trajo lleva 3 años asesorando a una empresa que compite directamente con su división de tecnología. No es un conflicto de interés declarado en los documentos. Paola dejó el bolígrafo. Puede que no signifique nada. Pero debería comprobarlo antes de firmar cualquier cosa. Rodrigo la miró. ¿Cómo lo sabes? Lo busqué cuando preparé los materiales del martes. Silencio. Bien, dijo Rodrigo por segunda vez en lo que llevaban trabajando juntos. Paola recogió sus cosas y fue a salir. Paola. Se giró. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, con la vista en la Castellana. Tardó un momento en hablar, como si estuviera eligiendo las palabras. La propuesta de Montfort. La empresarial. No voy a aceptarla. Paola no dijo nada. Quería que lo supieras, añadió él. Entendido, respondió ella, y salió. En el pasillo, caminó hasta el cuarto de servicio y se quedó parada un momento con la espalda contra la pared. Le temblaban ligeramente las manos. No supo exactamente por qué, aunque si hubiera sido honesta consigo misma,
lo habría sabido perfectamente. Carmen apareció por el pasillo con una carpeta bajo el brazo. ¿Cómo fue? Bien, dijo Paola. Carmen asintió. La miró un segundo más de lo necesario. Paola. El piso de Chamberí. ¿Fuiste a verlo? No. ¿Por qué? Paola no respondió. Carmen asintió de nuevo, como si eso también fuera una respuesta. 3 días antes de Navidad, Rodrigo llegó a casa más tarde de lo habitual. Eran más de las 10 cuando Paola escuchó la puerta principal. Estaba en el salón con los apuntes del último examen del cuatrimestre. Lo oyó dejar las llaves en el recibidor, pasar por el pasillo, detenerse en la entrada del salón. ¿Todavía estudiando? El examen es pasado mañana. Rodrigo entró y se sentó en el sillón al otro extremo del salón. Se aflojó la corbata. Paola lo vio de reojo pero no levantó la vista de los apuntes. Estuvieron en silencio varios minutos. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que se construye lentamente, sin que ninguno de los dos tome la decisión de construirlo. ¿Encontraste el piso de Chamberí?, preguntó él al cabo de un rato. No fui a verlo. ¿Por qué? Paola cerró los apuntes. Porque no sé bien qué estoy haciendo, dijo, con una honestidad que no había planeado. Rodrigo no respondió de inmediato. ¿Qué parte no sabes? La que tiene que ver con estar aquí. Vine a trabajar para usted. Y estoy viviendo en su casa. Y eso no estaba en ningún contrato y yo misma no entiendo cómo llegué hasta aquí sin haber tomado ninguna decisión clara de llegar. Rodrigo se levantó del sillón. Caminó hasta la ventana. Afuera, la Moraleja estaba silenciosa bajo las luces de Navidad de la urbanización. ¿Quieres irte?, preguntó él, sin girarse. Paola tardó en responder. No. ¿Quieres seguir trabajando conmigo? Sí. ¿Qué es lo que no sabes entonces? Paola se levantó también. Fue hasta el centro de la habitación, entre los dos. Lo que siento cuando estás cerca, dijo. Eso no lo sé gestionar. Rodrigo se giró. La miró durante un momento largo, sin moverse. Yo tampoco, respondió. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Llevo semanas intentando no pensarlo, continuó Paola. Porque no tiene sentido. Usted tiene una empresa y yo soy su asistente y vine aquí porque me equivoqué de coche una noche y me quedé dormida donde no debía. Eso no es el punto de partida de nada serio. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué empezó de forma ridícula? Sí. Todas las cosas que importan empiezan de alguna forma. Se acercó un paso. El punto de partida no define lo que construyes después. Paola lo miró. Tengo miedo de que en algún momento decida que hay alguien más adecuado. Alguien del mismo mundo que usted. Isabela, o cualquier otra persona. ¿Y qué entonces esto? Isabela quería una fusión empresarial con mi nombre adjunto, la interrumpió Rodrigo. No me interesa. Y deja de llamarme de usted. Paola parpadeó. ¿Perdona? Llevamos meses en la misma casa. Me llamas de usted. ¿Es qué? Rodrigo. Paola contuvo el impulso de sonreír. Rodrigo, repitió, y el nombre sonó diferente cuando lo usó como él lo había pedido. Él se acercó otro paso. Quedaron a poca distancia. Lo que siento tampoco lo sé gestionar bien, dijo él, con una honestidad que no era habitual en su forma de hablar. Pero sí sé que no quiero que te vayas. ¿Por qué? Porque eres la única persona que bloquea mis preguntas sin ponerse nerviosa, encuentra errores que 4 contables pasan por alto, y discute conmigo sobre valoración de activos intangibles un domingo por la mañana como si fuera lo más natural del mundo. ¿Y por qué me importas? De una manera que no planeé y que no sé exactamente cuándo empezó. Paola lo miró un momento largo. No voy a ser alguien que depende de ti, dijo. Económicamente, ni de ninguna otra forma. Ya lo sé. Sin dudar. No te pido eso. Voy a terminar la carrera.
Y cuando termine, voy a encontrar mi propio trabajo. No en tu empresa. De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Así de fácil? De acuerdo, porque entiendo por qué lo necesitas. La miró. Y porque te elegí precisamente por eso. Paola tardó un momento más. Luego asintió, despacio. Entonces no sé bien qué hacemos ahora, dijo. Rodrigo extendió la mano hacia ella, sin urgencia, sin gesticular. Paola la tomó. Se quedaron así, en el centro del salón, con las luces de Navidad de la urbanización filtrándose por la ventana, sin añadir nada más por el momento, porque había cosas que no necesitaban palabras para quedar establecidas. Lo que vino después no fue sencillo, porque las cosas reales nunca lo son. Hubo una conversación con Carmen al día siguiente que Paola había temido. Carmen la escuchó completa, con los brazos cruzados y esa expresión suya que era imposible de descifrar, y cuando terminó dijo simplemente: ya era hora. ¿Lo sabías? Desde el segundo mes. Carmen recogió las tazas del desayuno. Lo supe cuando empezasteis a desayunar los domingos y ninguno de los dos lo mencionaba en la semana. Paola la miró. ¿No te parece un problema? Trabajar aquí y... Lo que me parece un problema, dijo Carmen con firmeza, es que dos personas que se importan mutuamente se pasen meses mirando hacia otro lado porque no saben cómo etiquetarlo. El resto se gestiona. Hubo también una conversación con Pilar, que reaccionó con la intensidad proporcional a 4 años de amistad. Te metiste en su coche, roncaste 20 minutos y ahora vivís juntos, resumió. No vivimos juntos. Estoy en la habitación de invitados. Paola. Bien. Sí. Más o menos. ¿Cómo se llama esto? No lo sé todavía. Pues ponle nombre, porque si no lo tienes claro tú, menos lo va a tener él. Él lo tiene bastante claro. Pilar se quedó en silencio un momento. ¿Y Lucía? ¿Se lo has contado? Paola pensó en su hermana. En las llamadas del domingo por la noche cuando Lucía le contaba cómo había ido la semana en la academia, los exámenes, los amigos. En la conversación que tendrían que tener. Este fin de semana viene a Madrid, dijo Paola. Se lo cuento entonces. Lucía llegó el sábado con su mochila y esa energía de 17 años que llenaba las habitaciones. Cuando vio la casa de la Moraleja por primera vez desde el coche, no dijo nada durante 3 segundos completos. Luego giró hacia Paola. ¿Aquí vives? Temporalmente. Paola. Ya lo sé. Lucía conoció a Rodrigo esa tarde, de forma natural, en la cocina, cuando él bajó a buscar café y se encontró con las dos sentadas en la isla central con bocadillos y los apuntes de Lucía despegados. Mi hermana. Dijo Paola simplemente. Lucía, añadió la chica, mirándolo con esa franqueza adolescente que no tiene filtro. ¿Eres el del coche? Rodrigo la miró. El del coche, confirmó. El que ella no reconoció en el aparcamiento. El mismo. Lucía asintió, satisfecha. Bien. Porque si hubiera sido al revés, le habría dicho que era mala señal. Rodrigo miró a Paola. Tiene razón, dijo Paola. Habría sido mala señal. Carmen, que preparaba algo en el fogón sin girarse, contuvo una sonrisa. Enero llegó con los exámenes finales del cuatrimestre de Paola y con la resolución de 2 asuntos pendientes. El primero, Rodrigo rechazó formalmente la propuesta de Montfort Capital. La carta fue concisa y sin adornos, redactada por el equipo legal de la empresa. Isabela no llamó. No hubo drama. Las propuestas que no tienen base real terminan solas, sin necesidad de gran escena. El segundo asunto tardó un poco más en resolverse, y fue Rodrigo quien lo propuso una tarde de mediados de enero. La fundación de la empresa tiene un programa de becas para estudiantes de formación artística y técnica, dijo, en el mismo tono que usaba para los asuntos de trabajo. Hay plazas disponibles para el año académico que empieza en septiembre. Paola lo miró. Lo sé. Preparé el informe del programa el mes pasado. Tu hermana estudia danza clásica.
Sí. El programa cubre ese perfil. No te lo digo como favor personal. Te lo digo porque el proceso es abierto y competitivo, y si Lucía reúne los criterios, debería presentarse. Paola tardó un momento. No quiero que sientas que el proceso lo gestiona un comité independiente. Yo no participo en la selección. La miró. Y si no presenta la solicitud por orgullo malentendido, sería un error. Paola lo pensó 2 días. Luego se lo contó a Lucía por teléfono. El silencio al otro lado de la línea duró 4 segundos. ¿Me estás diciendo que existe una beca para lo que yo estudio? Dijo Lucía. Sí. ¿Y qué puedo presentarme? Si reúnes los requisitos, sí. Paola. ¿Por qué lo estás pensando? Mándame el formulario. El día que Paola hizo el último examen del cuatrimestre, salió de la facultad con la sensación de haber cruzado un límite invisible. No el examen en sí. Era sobre valoración de empresas tecnológicas, el método de opciones reales, exactamente lo que había repasado con Rodrigo aquel domingo de diciembre. Lo hizo bien. Sino la sensación de que la vida que llevaba ahora tenía un ritmo diferente al de hace 4 meses. No más descansado, seguía siendo intenso, exigente, lleno de cosas por hacer. Pero tenía estructura. Tenía sentido. Rodrigo estaba en casa cuando llegó. En el estudio, con la puerta entreabierta y papeles por todas partes. ¿Cómo fue? Preguntó sin mirarla. Bien. El tercer problema era de opciones reales aplicadas a patentes en etapa temprana. Rodrigo levantó la vista. Y lo resolví. Con el método que repasamos. Rodrigo volvió a sus papeles, pero antes de hacerlo, Paola vio el gesto, algo pequeño, apenas perceptible, que era su forma de expresar lo que otras personas expresaban con palabras más largas. A finales de febrero, Paola encontró un piso. Era en Chamberí, no el que había visto en diciembre sino uno diferente, en la misma zona. 2 habitaciones, 4ª planta con luz natural, a 20 minutos de la facultad. El precio era razonable para lo que era. Se lo dijo a Rodrigo una noche después de cenar. Él escuchó sin interrumpir. ¿Cuándo te quieres ir? Preguntó. El 1 de marzo. Rodrigo asintió. ¿Sigues trabajando aquí? Si te parece bien, sí. Pero quiero que quede claro que son 2 cosas separadas. El trabajo es el trabajo. Lo otro es lo otro. No quiero que se mezclen de una forma en la que yo no pueda ser independiente. Ya lo hablamos. Lo sé. Pero quiero repetirlo. Entendido. La miró. ¿Eso es todo? Sí. Bien. Paola se levantó para irse. Paola. Se giró. Rodrigo estaba de pie junto a la mesa, con las manos en los bolsillos y esa expresión suya que ella ya sabía leer. Me alegra que te quedes en la empresa, dijo. Y me alegra que te vayas al piso. Paola lo miró. ¿Por qué lo segundo? Porque lo necesitas. Y porque lo que importa no depende de si vives aquí o en Chamberí. Paola asintió despacio. Eso es lo más sensato que te he oído decir en meses. No exageres. No exagero. Rodrigo sonrió. Era esa sonrisa que Paola había visto aparecer despacio, a lo largo de semanas, hasta convertirse en algo que reconocía como suyo. El 1 de marzo, Paola llevó las maletas al piso de Chamberí. Pilar fue a ayudarle. Tardaron 3 horas en ordenarlo todo, entre cajas, muebles de segunda mano y las instrucciones del casero sobre el calentador que tenía una manía con el tercer botón. Cuando Pilar se fue, Paola se quedó sola en el salón vacío, con las cajas sin abrir todavía y la vista de un patio interior tranquilo. Era un piso pequeño, funcional, sin el silencio amplio de La Moraleja ni la vista de la Castellana desde el piso 31. Era suyo. Rodrigo llegó a las 8 de la tarde con 2 bolsas de la compra. Paola abrió la puerta y lo miró. ¿Qué es eso? Cena. Pasó hacia la cocina. No tienes nada en la nevera.
¿Cómo sabes que no tengo nada en la nevera? Porque te conozco. Dejó las bolsas sobre la encimera. Y porque cuando llegas a un sitio nuevo lo primero que haces es ordenar los libros, no comprar comida. Paola miró las cajas apiladas contra la pared. Los libros estaban todos ya colocados en la estantería. Eso no es justo, dijo. Es exacto. Cocinaron juntos en esa cocina pequeña con la encimera que era demasiado alta para Paola y la nevera que zumbaba ligeramente. Rodrigo se golpeó el codo con el armario superior 2 veces. Paola se lo recordó la segunda. La cocina está diseñada para personas de estatura normal, dijo él. La cocina está diseñada para personas normales, respondió ella. Rodrigo la miró un segundo y luego soltó una carcajada genuina, de esas que no planeaba y que todavía le sorprendían cuando llegaban. Cenaron en el salón con las cajas como fondo, porque todavía no había mesa. Hablaron de la reunión del lunes, del examen pendiente de Lucía para la beca, de un caso de inversión que Rodrigo tenía encima y que tenía una peculiaridad estructural que le recordaba a algo que Paola había estudiado en el 3er año. Cuando Rodrigo se fue, Paola cerró la puerta y se quedó apoyada en ella un momento. Luego fue a la ventana. El patio estaba tranquilo bajo la luz de las farolas. Pensó en el aparcamiento del hospital. En la lluvia. En el cuero del asiento que era demasiado suave. En la voz que había dicho ¿sueles quedarte dormida en el coche de extraños o soy yo un caso especial? A veces los errores te llevan exactamente a donde necesitas llegar. 4 meses después, Lucía consiguió la beca. La llamada llegó un jueves por la tarde mientras Paola estaba en el piso 31 coordinando una reunión. Salió al pasillo a contestar y escuchó la voz de su hermana al otro lado, que todavía no había terminado de decir la primera palabra cuando Paola ya lo había entendido. Tardó un momento en poder hablar. ¿Estás segura? Me lo acaban de confirmar por escrito. Lucía hablaba tan rápido que las palabras se atropellaban. Paola cubre el 80% de la matrícula y tiene acceso a las instalaciones del conservatorio asociado. Paola. Lo sé. Lo sé. Voy a poder seguir. Paola cerró los ojos un segundo. Sí. ¿Llorarías si te digo que estoy llorando un poco? Ya estoy llorando un poco también. Bien. Así estamos iguales. Cuando colgó, se quedó en el pasillo un momento con el teléfono en la mano. Carmen pasó por allí con una carpeta y la miró. ¿Buenas noticias? Mi hermana. La beca. Carmen asintió. No añadió nada. Pero su expresión era la de alguien que llevaba meses sabiendo que eso iba a ocurrir. Esa tarde, cuando Rodrigo terminó su última reunión y Paola le pasó el resumen del día, añadió al final, en voz baja. Lucía consiguió la beca. Rodrigo levantó la vista. Sí. Sí. Silencio breve. Me alegra, dijo él. Paola asintió. Y los dos volvieron al trabajo, porque era lo que hacían, porque eso también era parte de lo que eran juntos. Personas que saben que las cosas importantes no necesitan gran escenario para ser reales. Un sábado de mayo, Paola fue al garaje de la urbanización de La Moraleja a buscar unos documentos que Rodrigo necesitaba para el lunes. Él estaba revisando algo en el coche. El mismo coche. El Porsche negro con el interior de cuero suave y las pantallas táctiles en los apoyabrazos. Paola abrió la puerta trasera y se subió. Rodrigo, en el asiento del conductor, giró la cabeza. La miró. ¿Qué estás haciendo? Nada, dijo Paola, acomodándose en el asiento. El cuero sigue siendo ridículamente cómodo. Rodrigo la observó un momento. ¿Vas a quedarte dormida? Esta vez no. Tengo el teléfono cargado al 100% y comprobé la matrícula antes de subirme. Él arqueó una ceja. Progreso notable. Ha sido un año de aprendizaje. Rodrigo soltó lo que estaba haciendo y se giró en el asiento hacia ella. Un año de aprendizaje, repitió, con ese tono. ¿Eso es todo lo que fue?
Paola lo miró un momento, con esa calma suya que había construido a base de meses de trabajo, de exámenes, de conversaciones en salones con luces de Navidad y cocinas pequeñas. No, dijo. Fue bastante más que eso. Rodrigo asintió despacio. ¿Y qué fue lo más importante? Paola pensó un segundo. Que no todos los errores son errores, dijo. Rodrigo la miró durante un momento largo. Luego apoyó el brazo en el reposabrazos, entre los dos, con la palma hacia arriba. Paola la tomó. Se quedaron en el garaje silencioso de La Moraleja, en el asiento trasero del mismo coche donde todo había empezado, con la diferencia de que esta vez ambos habían elegido estar ahí. Mitad del coche es mío, dijo Paola. Mitad de todo es tuyo, respondió él. Y eso, aunque sonara a frase de película, era exactamente lo que era, verdad. Sencilla, construida despacio, sin atajos. Exactamente como las cosas que importan. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que un comienzo completamente accidental puede ser el punto de partida de algo verdadero y sólido, o necesitamos construir las relaciones importantes desde la planificación y la intención? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.